Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos de nuevo en laentrevista.com y en este día martes 6 de diciembre, pues lógicamente aquí tenemos a un gran personaje, al historiador Andrés Rubio Saldívar. Muy buenos días, Andrés. Muchas gracias, muy amable, aquí David, estamos. muchas gracias por el espacio. Y él viene a platicar con Opinión TV al respecto de un grave problema que se está dando y se está viviendo por el estado de Guerrero, donde él está residiendo desde hace mucho tiempo. Esto es en busca de un trabajo editorial que ha estado haciendo desde hace mucho tiempo. Y Andrés es un viejo conocido de nuestra juventud, que sabemos de sus convicciones con respecto a ideología, y él está inmerso en un comité coordinador de defensa de los derechos humanos en la Costa Chica del estado de Guerrero. Así es. ¿Qué haces por allá, mi querido Andrés? Bueno, en principio me conecto con la región a través de una investigación. En aquel momento formamos parte de un equipo para hacer una investigación sobre movimientos sociales radicales, ¿no? Estudiamos las experiencias de Jaramillo, de los Gamis, y cuando estamos estudiando la experiencia de Lucio y de Genaro, contamos con el apoyo de la Universidad de Guerrero, que está inmersa en un proyecto que se llama Universidad Pueblo, un proyecto muy interesante que se abre las puertas de la universidad para la gente de escasos recursos. Hay consultorios médicos, comedores, becas, etcétera, etcétera. Entonces contamos con el apoyo de la universidad para realizar una parte de nuestra investigación de ese texto sobre los movimientos sociales radicales, y nos vamos quedando en la región a partir de la maquila a la universidad y luego de la maquila a la sociedad civil, en los espacios que va recuperando la sociedad civil a través de un proceso de democratización, pero con un costo de sangre muy alto. Y veo que en este grupo del comité coordinador, pues también tienen asociaciones como las Viudas del Charco, la Iglesia Católica, los medios de comunicación alternos, las asociaciones civiles y las ONGs, las famosas ONGs, profesionistas de la sociedad civil. ¿Qué hace esa gente contigo? Bueno, dos cosas. En principio, un poco así rápido, ¿no? De la historia del comité. El comité se forma después de la matanza del Charco. La matanza del Charco es una tragedia que se sufrió el 7 de junio de 1998. El Charco es una comunidad mixteca a 35 kilómetros de la cabecera Ayutla. Y en esa ocasión hay una reunión de los indígenas, en este caso de los mixtecos, y llega el ejército mexicano, rodea la escuela Caritino Maldonado, donde se estaba realizando una reunión de talleres de desarrollo, y el ejército embosca a la gente, se rinden, los matan, les dan el tiro de gracia, y bueno, nosotros sentimos, porque estamos en la región, que es una especie de vuelta a la guerra sucia de un periodo que se había vivido en México hasta 1978, cuando hay una ley de amnistía en donde aparentemente entra el país en un proceso de reconciliación. Y con estas matanzas, la de Aguas Blancas, la de Acteal y la del Charco, según nosotros, en nuestro texto lo denunciamos, se reedita la guerra de baja intensidad, la guerra sucia, la guerra psicológica. Entonces, lo que nosotros sabemos por las entrevistas que hacemos a la gente de la comunidad es que llega el ejército, dice, ríndanse perros muertos de hambre, se rinde la gente, les dan el tiro de gracia, manipula el ejército del 27 Batallón el escenario, y lleva a la prensa, lleva a las autoridades,
y se hace un montaje para demostrar a la sociedad civil a través de los medios de que hubo un enfrentamiento entre un grupo armado insurgente y el ejército mexicano. Entonces, eso nos motiva a dos cosas. Nos motiva a participar en una serie de actos, de movilizaciones, de mítines, de asambleas, y lo que a nosotros nos conmueve es de que la gente más fregada que sale debajo de las piedras no pide, como en otras regiones o como en otros lugares, apoyo económico en relación con la reparación del daño, sino lo que pide es justicia. Entonces, a partir de ese impulso desde abajo de la gente humilde, creamos este comité, como tú señalaste sabiamente, el Comité del Charco, el Comité Coordinador, en donde participan evidentemente las viudas del Charco, gente de los comités eclesiales de base, etcétera, etcétera. Y bueno, estamos aprovechando la oportunidad de este medio para denunciar de que las matanzas continúan, ¿no? Entonces, esa es la tragedia que estamos sufriendo los activistas o los defensores de los derechos humanos o los actores del movimiento social. En Sobremesa me comentabas que el proceso necesario de participación es por la muerte de 13 compañeros asesinados. Ustedes ya esto seguramente han estado investigando por su parte para saber, y bueno, la matanza esa no ha parado, continúa, y las agresiones y todo. ¿Cómo interviene la sociedad internacional? ¿Quiénes son los que están metidos en esto? Bueno, nosotros nos conectamos, se crea el comité y evidentemente hacemos reuniones, hacemos denuncias, hacemos talleres, etcétera, etcétera, y nos conectamos con la Federación Internacional de Derechos Humanos, una ONG que tiene sede en París, Francia. Incluso uno de los representantes de esta organización, junto con una periodista de La Jornada, se logra un reportaje y se difunde el conflicto a nivel internacional. Este es uno de los recursos, valga la redundancia, a los que recurrimos el movimiento de los derechos humanos para obligar al régimen a respetar su propia legalidad, ¿no? Porque el régimen tiene firmado convenios internacionales y en esos convenios internacionales se reconoce o se respetan los derechos humanos. Ahí debe de estar también metido Amnistía Internacional y también el famoso Agustín Pro. Por supuesto, el Tlachinola es un movimiento amplio, y aprovechamos así rápidamente, que sería uno de los objetivos de aprovechar la entrevista. Se está tratando de crear o recrear, porque ha existido en México, un frente amplio en contra de la represión, un frente amplio que creemos nosotros tiene que salir de la necesidad de la sociedad civil ante la tragedia que está viviendo el país en particular y el pueblo de Guerrero, el país en general y el pueblo de Guerrero en particular. Pero dentro de esta división, también de esta organización de ustedes, también hay una división. ¿Quién crea esa tendencia? Las propias condiciones, ¿no? Los financiamientos que nos permite sobrevivir. Bueno, yo hago eventualmente trabajos de investigación, doy clases, escribo algunas cosas, etcétera, etcétera, para sobrevivir, pero muchas de estas ONGs son financiadas por el Estado, es una obligación constitucional en los grupos, la Secretaría de Desarrollo Social, Solidaridad, los grupos, las diferentes iglesias, los diferentes partidos políticos e incluso grupos de la sociedad civil. Entonces esa situación muchas veces
autocensura la participación, ¿no? Entonces, si la gente está recibiendo, por decir alguna lana de la Coca-Cola, pues su ataque no va a ser, por decir algo, contra las empresas transnacionales, porque pues, la transnacional lo está sosteniendo. Entonces hay muchas transnacionales que financian al movimiento de los derechos humanos, porque esto representa para el gran capital reducción de impuestos. Es una forma de evadir impuestos y de apoyar moralmente, éticamente, una parte muy sensible de la sociedad civil que está siendo sangrientamente aniquilada. Un poco, Andrés, retomando la historia esta, esto se recrudece en el tiempo de gobierno de Ángel Aguirre, que por cierto no terminó muy bien, que se diga, ¿no?, en el gobierno del estado, y actualmente Héctor Astudillo, que es el nuevo gobernador. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hicieron estas autoridades y qué no está haciendo? ¿Qué está haciendo de su parte Héctor Astudillo? Mira, en términos de los espacios, porque tácticamente pues se emplean todas las formas de lucha, las luchas para la lucha, el espacio parlamentario, el espacio gubernamental, la iglesia, etcétera, etcétera. Esos espacios en los hechos han resultado adversos. Independientemente de lo que hace el PRI, mucha gente pensó que con el regreso del PRI las cosas iban a cambiar. Creo que en términos, porque han habido voces y es público, el propio Fox ha dicho que se negocie con el narco. Para nosotros, es una manifestación de la violencia, pero nosotros no es que estemos a favor o en contra del narco. Nosotros lo que hacemos son defender los derechos humanos, que tienen un rango constitucional y tienen un rango universal y que tienen un rango religioso, porque tenemos derecho a la vida. Andrés, ya que tocas esta parte tan delicada que es el narcotráfico, ¿cómo está esta parte de la Tierra Caliente donde realmente se da esta gran lucha guerrerense? Históricamente en la Sierra de Guerrero se sabe pues, que se produce droga, ¿no? Se produce goma, se produce marihuana. Cuando viene lo que nosotros decimos teóricamente o técnicamente la contrarreforma salinista, se cierran las paraestatales, se cierra la banca oficial. Entonces, según testimonios, muchos campesinos son financiados por estos sectores. O sea, estos sectores que los apoyan para que sigan produciendo, para no perder las tierras. Entonces ya hay, porque sí hay, es público, una conexión entre estos sectores de productores para evitar la relación con el narco, de apoyarse en la iglesia, y la iglesia apoya la posibilidad de la legalización de la droga. Estos está en la ficha, son palabras de los obispos y de los arzobispos, en donde esta gente de productores, o sea, campesinos, están inmersos en ese proceso. Entonces es una parte de la economía, no solamente del Estado, es una parte de la economía nacional que ha permitido, en otros términos, resistir el problema de la crisis capitalista. O sea, sí circula muchísimo dinero como producto de la droga, que permite evitar más estallamientos sociales y evidentemente más represión. Antes a que se diera el drama de la noche de Cocula, que todos sabemos terminó en la matanza de los 43 de Ayotzinapa,
la famosa normal de Isidro Burgos, allá en Ayotzinapa, se le atribuye a que esto era un contubernio entre las autoridades municipales, las autoridades federales, llámese el ejército, y también las policías que merodeaban esta situación. Se ha dado ahorita, por ejemplo, esta escritora Anabel Hernández ha escrito acerca de la noche de Cocula, de lo que sucedió allá en Cocula, y la desaparición de estos 43, que ha sido un boom internacional. ¿Qué nos puedes decir, tú que vives en esos lares, de estas cosas? Bueno, cuando menos tres cosas. En principio que el hecho de Ayotzinapa, el hecho de Iguala, para empezar, no es un hecho aislado. O sea, nosotros hemos visto, desgraciadamente, un proceso de continuidad de terrorismo, de represión, de desapariciones, de asesinatos, que revienta en el caso de Iguala. Eso es por un lado. Por el otro lado, ya hace rato que se quiere liquidar a las normales rurales, porque el sector campesino del país en los hechos ha desapareció, ¿no? Ya no producimos maíz, no producimos frijol, todo lo importamos, la gente se fue a los Estados Unidos. Entonces, estas normales que tenían un grado de sensibilización, de preparación teórica, que eran organizadores de la lucha por la tierra, de la lucha por el desarrollo productivo, dejan de ser útiles, dejan de ser necesarios. Esas son dos hipótesis que nosotros manejamos. Uno, que se reedita la política terrorista, y a nosotros nos han matado a 13 compañeros, más esos 43 de Ayotzinapa. Y que esa normal deja de tener sentido. Paralelamente a eso, hay una sospecha, en el caso de Anabel, una denuncia directa en donde el aparato está embarrado con el narcotráfico. Lo que yo sé es que por parte de un amigo que llega a ser gobernador del estado, Rogelio Ortega, es que él dice públicamente de que no es, y esto es inédito para mí, que tengo muchos años trabajando las historias regionales, no es un narcogobierno, sino el narco ya controla la plaza. Entonces, para nosotros la alternativa tiene que ser la autoorganización de la sociedad civil, y evidentemente esto es lo que impide el gobierno. O sea, desarma las comunitarias, mete presos a los actores sociales, reprime, asesina, etcétera, etcétera. Entonces, esa es, según nosotros y nuestra formación teórica, es la lucha de clases que se está dando a nivel regional. O sea, no es un caso aislado, sino hay todo un contexto histórico y fundamentalmente socioeconómico por la crisis, que va a ser explosión, y que la gente cree, muy en la coyuntura, que se va a resolver con un regreso del PRI al gobierno, en donde aparentemente las cosas que están mal están quedando peor. Y bueno, también allá entra en este ajo y en esta problemática la cuestión turística, la cuestión minera, la artesanía, todo lo que es la vida propia de la gente que visita estos lugares tan preciosos, tan lindos. Acapulco, que era la meca del turismo mundial. ¿Cómo está? ¿Qué es lo que está sucediendo? Mira, dos cosas, así muy rápidamente. En términos históricos, acabaron con la minería, acabaron con los recursos forestales, han acabado con la copra, han acabado con el café. Entonces, y se ha potencializado como se potencializó en el país, porque el país se inserta en la economía mundial a través de una
de una política económica de los servicios, en este caso fundamentalmente el turismo. Pero el turismo es también un escaparate, es una vitrina para el narcotráfico. También. Bueno, pues donde hay dinero, y como tristemente estamos viendo actualmente que todos los polos turísticos de México están siendo impactados. Ahí tenemos Huatulco en Oaxaca, claro. Ahí tenemos Quintana Roo aquí con Cancún y la Riviera Maya. También Los Cabos también tienen una cierta problemática, allá no tanto por la cuestión de la mano extranjera que está metida en Los Cabos, pero casi todos los polos turísticos están siendo impactados por este problema. Sí, evidentemente, pero queremos aprovechar la oportunidad del micrófono, ¿no? Nosotros queremos hacer un llamado a la sociedad civil a que nos están matando. Ha entrado en un reflujo el movimiento como consecuencia del terrorismo y a nivel de base, porque se han realizado cuando menos en 5 o 6 comunidades con la asistencia entre 300 y 500 gentes, tanto de gente representativa como de la sociedad civil, o sea, hablo de comisarios, de policías, etcétera, etcétera, en donde se plantea como una necesidad desde abajo la unidad. ¿La unidad alrededor de qué? Bueno, el planteamiento de estas bases es la unidad alrededor de frenar, de revertir estas políticas terroristas que, según nosotros, las señales que vemos, sin pretender ser apocalípticos ni proféticos, tienden a endurecerse. O sea, la respuesta del Estado, del gobierno frente a la problemática es la militarización. Hay gente que se atreve a hablar de un estado de shock o un estado de sitio. Pues muy grave. Bien, pues como vemos, tu lucha es bastante fuerte, es muy peligrosa, caminas al filo de la navaja en esos sitios. Verdaderamente, ¿dónde estás residiendo? Yo estoy residiendo en San Luis Zacatlán. San Luis Zacatlán es la cuna y la tumba de Genaro Vázquez Rojas, y de alguna manera en mi investigación yo rescato la lucha del movimiento cívico y San Luis, y en San Luis en los municipios de San Luis se reorganiza la policía comunitaria, y la policía comunitaria reivindica al comandante Genaro Vázquez. Entonces mi investigación se conecta. Lo histórico, el presente se conecta con el pasado. La sociología se conecta con la historia y con la ciencia política. Entonces, mi trabajo evidentemente es un trabajo histórico, pero cobra relevancia porque retoman, guardadas totalmente las proporciones, la lucha de Genaro, los principios de Genaro, los ideales de Genaro, el movimiento comunitario, que supuestamente son territorios liberados, autonomías relativas, o el pueblo en armas, como se decía en el viejo lenguaje de las izquierdas radicales. Entonces, eso es lo que creemos nosotros que puede frenar el autoritarismo, la autoorganización de la sociedad civil, con mucho respeto a las otras instituciones, a los partidos políticos, a las cooperativas, a la iglesia, a las universidades, etcétera, etcétera, pero sentimos que esta experiencia del movimiento comunitario es una experiencia inédita en donde ellos reivindican la lucha de Genaro y se autoproclaman como herederos. Bueno, pues como vemos, ya para finalizar esta charla breve, si tú quieres, pero muy sustanciosa, el espíritu de Vicente Guerrero todavía campea por esos lares. Bueno, por supuesto, ¿no? Nosotros creemos que ya no se utilizan esos lenguajes, que la vanguardia del movimiento social está en el estado de Guerrero, pero se ha ampliado a Oaxaca, Chiapas, a Michoacán,
a Puebla, a Morelos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí sentimos que la tradición histórica de lucha, tanto, así como sabiamente comentas, de Vicente Guerrero, que es de los culminadores de nuestra independencia, de la resistencia para nuestra independencia, está Genaro Vázquez. Todas estas cosas, Lucio Cabañas, todas estas cosas evidentemente no tienen un reconocimiento oficial y son historias marginales que nosotros, como estudiosos de los movimientos sociales, rescatamos, convertimos en texto para revertir lo que nosotros decimos la conciencia histórica, y lo que nosotros decimos como conciencia histórica es la identidad de la lucha del pueblo. Pues bien, Opinión de Yucatán, Opinión TV, pone su granito de arena en esta lucha tuya y en el SOS que lanzas, el SOS que lanzas para defender en lo que crees y en lo que siempre has luchado para que el pueblo, la clase más oprimida, la clase más desprotegida, tenga una voz en el concierto de las naciones. Pues muchísimas gracias, David. Nosotros te conocemos, siempre has sido consecuente con lo que dices en la praxis. Te respetamos mucho y te agradecemos infinitamente este espacio. Muchas gracias. Gracias, David. Las veces que sea necesario. Gracias. Con ustedes, laentrevista.com, y hasta la próxima. ¿Sale?